Estás entrando en la última realidad con Chus JC. La oscuridad es absoluta. La electricidad no ha llegado todavía al pequeño pueblo perdido en las montañas en el que transcurre esta historia. Dos hermanos se dirigen corriendo hasta casa, temerosos de que aquel hombre alto, del que sale fuego por las manos, aparezca de repente por alguna de aquellas callejuelas. Cualquier ruido, el menor de ellos, provoca el sobresalto de nuestros pequeños protagonistas. Llegarán a casa, abrirán la puerta y corriendo se marcharán a sus habitaciones. Pasarán la noche con toda probabilidad cubiertos hasta la cabeza. Y tal vez rezando para que aquel ser terrible no aparezca esa noche. Se prometerán con total seguridad que aquella será la última vez que escuchan esta terrible historia. No volverán a pedirle al abuelo nunca más que les relate cómo aquel ser corrió tras la víctima. No cumplirán esa promesa. Al día siguiente y otros muchos después, volverán a casa de aquellos familiares, se sentarán junto al fuego y le pedirán al abuelo que les cuente una vez más aquella historia. El abuelo les dirá que no, pero si luego tenéis miedo. Y ellos dirán: no, abuelo, esta vez no vamos a tener miedo, cuéntanos otra vez esta historia. Y sí, tendrán miedo otra vez. Volverán a recorrer las calles de aquel pequeño pueblo, temerosos de que aquel ser horrible aparezca de repente. Y volverán a sus casas. Insistirán, se dirán a sí mismos que no van a volver a escuchar aquella historia que les provoca pánico. Y el bucle no se detendrá jamás. El abuelo insistirá, ellos insistirán, y junto al fuego, aquella historia renacerá una y otra vez para provocar el terror, pero también la fascinación de nuestros pequeños protagonistas. Así son las historias que procede contar en una noche como la de hoy. Algo tendrán esas historias que, a pesar del miedo, que a pesar del temor, no podemos dejar de escuchar una y otra vez. Amigos,
sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. El programa de hoy es un programa bastante caótico. Digamos que no tiene guión, o que más bien tiene una especie de guión a mano alzada. Porque hoy no vamos a hablar ni de esto ni de aquello. Hoy lo que vamos a hacer es traer historias de todo tipo que yo creo que encajan a la perfección con la noche que hoy estamos celebrando. Lo que he hecho es ponerme en contacto con una serie de buenos amigos y proponerles que nos contaran algo. Y dentro de esas propuestas vais a poder escuchar testimonios reales, leyendas, un caso relacionado con la criminología y también un bocado antropológico que os va a encantar. En definitiva, un poco de todo para hacer un programa que de algún modo recuerde a aquella vieja tradición de sentarse junto al fuego y escuchar historias. Me gusta siempre matizar que, aunque la noche de Halloween, la que hoy estamos celebrando, es la que va del 31 de octubre al 1 de noviembre, precisamente en España, donde yo estoy, desde donde se hace este programa, la tradición siempre ha hablado de otra noche, que es la Noche de Ánimas, la que va del 1 al 2 de noviembre. En los últimos años se ha hecho mucho más popular la noche de Halloween. No vamos ahora a entrar en por qué, yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Los tiempos avanzan y las tradiciones se van reconstruyendo, pero lo cierto es que, sin quitarle importancia a esa Noche de Ánimas, ni muchísimo menos, al menos la esencia tanto de la noche de Halloween como de la Noche de Ánimas es exactamente la misma. Por eso creo que tampoco procede entrar en polémicas que probablemente algunas personas consideren convenientes. Al final, de lo que hablamos es de esa creencia, de esa tradición que dice que hay un momento en el año en el que el mundo de los vivos y el de los muertos, o si queréis, esta realidad y esas otras realidades están un poquito más cerca de lo habitual. Como digo, hoy vamos a hacer un programa muy desenfadado, en el que una serie de buenos amigos van a ir pasando por aquí contando diferentes historias.
La primera experiencia que vamos a escuchar perfectamente podría haber sido incluida en cualquiera de nuestros programas titulados Testigos de lo Increíble, pero hemos decidido incorporarla a este especial de Halloween. Hoy simplemente vamos a escucharla, porque, como vais a poder comprobar inmediatamente, es una experiencia que merece de un análisis mucho más profundo, pero habrá tiempo para eso en futuros programas. Nos lo va a traer un buen amigo a quien seguramente recordáis, porque siempre tendrá el privilegio de haber sido el primer invitado, el primer participante aquí en La Última Realidad. Él es Basim Zalan, compañero también en la Asociación de Investigación Vestigium, y bueno, creo que lo tengo ya conectado. Basim, ¿qué tal? Hola, buenas noches, saludos. Vamos a escuchar inmediatamente esta historia que nos vas a relatar, pero antes me parece interesante comentar a los oyentes que esta historia tiene su propia historia, y es que hace unos meses yo recordé esta experiencia, pero sinceramente no recordaba quién me la había contado. Es algo extraño, es algo poco habitual, porque yo llevo un archivo, pues yo creo que bastante ordenado, bastante riguroso de todos y cada uno de los testimonios, y por alguna razón me vino a la mente esta experiencia. Pero no recordaba quién me la había contado, y la verdad es que me volví loco buscando en mi archivo, entre conversaciones, a ver quién me lo había contado, y llegué al punto de dudar de que realmente fuera real, de que alguien me la hubiera contado, y no sé, pensé, a lo mejor lo he soñado, o a lo mejor en alguno de mis relatos se me ocurrió, porque es que no encontraba a la persona que me había contado esta experiencia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que preparando este programa especial de Halloween, Basim me plantea la posibilidad de traer esta experiencia. Y entonces dije, caramba, no, mentira, rectifico. Cuando me pongo en contacto con Basim, le digo la posibilidad de participar, y me dice, pues te puedo contar la experiencia de una amiga, y en ese momento saltó el clic, saltó esa chispa, y dije, ¿a qué va a ser la experiencia que tenía desubicada? Pues efectivamente, así es, era Basim el autor o la persona que me había contado esta extrañísima historia, y además eso explicaba que no la tuviera bien clasificada. Con Basim pues hablo muchas veces, y con toda probabilidad pues formó parte de alguna conversación informal, con lo cual a mí se me extravió. Por fortuna la tenemos hoy aquí para compartirla con los oyentes. Una historia que ahora lo vais a poder comprobar, pero es realmente impactante, ¿verdad, Basim? Sí, la verdad es que da que pensar, y bastante, sí. Bien, pues si te parece, vamos adelante con esta experiencia. Vas a relatarla, vamos a hacerlo de forma ordenada, porque además os pido, os advierto a los oyentes que estéis muy atentos, porque es tan extremadamente extraño lo que sucede que bueno, hasta incluso puede ser fácil perderse. Así que muy atentos a lo que nos va a contar Basim, porque es realmente peculiar. Adelante. Mira, esto me lo contó una amiga hace un tiempo. Esta amiga trabaja conmigo, la conozco muchos años, tengo mucha confianza con ella. Y fíjate que después de tantos años, después de conocerla, es cuando me lo contó, y no antes. Y fue en Valencia, al lado de la cárcel de mujeres, por lo menos antes estaba la cárcel de mujeres. En esa zona buscaba un piso de alquiler, así que quedó con la alquilina para ver el piso, fue a verlo,
Ella se acuerda que fue un cuarto piso, sin ascensor, pero bueno, fue a echarle un vistazo y la verdad es que le gustó bastante. Total, estuvieron hablando un ratillo y quedaron otro día para hablar y para ver si se quedaba con el piso o no. Total, la inquilina se quedó allí porque iba a visitarle otra pareja y ella, mientras tanto, pues empezó a bajar por las escaleras. Y bajando en el piso inferior se encontró con una persona mayor, ella de cierta edad, y le comentó si era la próxima inquilina. Y le comentó que no lo sabía, que estaba mirando por la zona. En fin, se pusieron a hablar y esta persona mayor pues le invitó a tomar café. Bueno, le insistió tanto que al final, bueno, pues le dijo que sí. Y entraron en su casa, tomaron café, charlaron sobre los vecinos, el barrio, bueno, lo clásico ya se sabe. Y lo que le llamó al principio la atención es que oía unos quejidos, tomando café con el hombre. El hombre se dio cuenta y le comentó a mi amiga, mira, es que mi mujer está en la habitación de al lado del dormitorio, pero está muy enferma. Y claro, si oyes eso es por ese motivo. Quizá no se preocupe, tranquilo. Total, tomaron el café, quedaron como amigos, se marchó ella y al día siguiente la llamó la inquilina, que si le había gustado, que le parecía, y le dijo, bueno, pues no está mal. Y los vecinos parece que son muy majos. Estuve hablando con el hombre este mayor que tenéis justo abajo, el rellano de abajo, la misma puerta, pero en el piso de abajo. Y muy majo el hombre también, se ve que la mujer estaba enferma y se dio cuenta que esta inquilina pues cambió un poco los gestos, se puso un poco blanco y le comentó, pero el de abajo y la persona mayor, ¿y cómo era? Le describió cómo era esa persona y dice, sí, dice, sé a quién te refieres, pero esa persona y la mujer ya hace más de 2 años que no viven, murieron y allá no vive nadie. Dice, eso no puede ser, decía mi amiga. Digo, vamos a ver, yo al bajar escalera hablé con él, me acuerdo cuando incluso tomé el café, me lo tomé muy a gusto, y un hombre majísimo, y estuvimos un buen rato hablando, y la clienta insistió, mira, perdóname, yo no sé si es una broma o qué, pero ya te digo, hace más de 2 años que no vive nadie en ese piso, y la pareja de estas personas mayores murieron. Así que imagínate cómo se quedaría ella. La primera pregunta que se me ocurre es si finalmente se quedó, o si entró a vivir en el piso, o si después de lo que sucedió prefirió no vivir allí. Pues imagínate, pues fue sincera conmigo y dijo que nanay, que después de lo que le había pasado, pues no tenía muchas ganas de vivir ahí. La verdad es que no. Tengo que decir que no es una experiencia única, y que aunque pueda parecer extraño, y de hecho puede que sorprenda a los oyentes, pero no es un testimonio único. Este tipo de fenómeno, que por otra parte tampoco es fácil de clasificar, dentro del catálogo de lo extraño, por así decirlo, hay fenómenos que están muy identificados. Yo a este, sinceramente, no sabría muy bien dónde ponerlo, no sabría si hablar de un viaje en el tiempo, la verdad es que es complicado, pero aún así hay que decir que este tipo de situaciones se producen, no exactamente así, con variantes, evidentemente, pero ese de repente aparecer en un lugar aparentemente en una realidad alternativa, es realmente difícil ponerle adjetivo a esto. No es un caso único, aunque sí que es verdad que tampoco es especialmente frecuente. Lo realmente impactante, uno de los detalles que más llaman la atención de esta historia, es el hecho de que esta mujer
llegaré incluso a tomar café. Sí, es que justamente me lo recalcó y me dijo, Basim, dice, lo que a mí más me extraña del asunto, sí que es verdad la conversación que tuve con él, pero aún recuerdo incluso ese olor a café, cosa que también a mí me chocó bastante, ¿no? Pero bueno, claro, no lo voy a dejar como mentirosa y aparte, de la manera que me lo dijo, sinceramente la creo. Sí, además, ¿para qué, no? Como tantas veces hemos dicho, ¿para qué inventar algo así, no? ¿Qué conclusión sacó ella o cuál era su reflexión o su idea acerca de lo que le había sucedido? Pues la verdad es que ni lo sabe y creo que incluso ni quiere pensarlo. Pero también es verdad que te digo que esto le pasó hace años y no lo había contado a nadie. Lo que pasa es que conmigo, bueno, tiene cierta confianza y sí que me lo contó, pero yo estoy seguro que aún ni siquiera se lo cree. La verdad es que es una historia que como digo, analizaremos en el futuro. Habrá ocasión en futuros programas de profundizar en ella. Hoy simplemente hoy es noche de Halloween y vamos a dejarla como uno de los testimonios reales. Así creo que debemos considerarlo, respetar este testimonio como hacemos siempre y además como indicábamos, ¿no? ¿Para qué alguien va a inventar una historia así? Basim, tú estás acostumbrado al mundo de lo extraño, de lo insólito, pero aún así no es frecuente tropezarse con este tipo de historias, ¿verdad? No, la verdad es que tú sabes que mira que me han pasado cosas, pero es la primera vez incluso que lo oigo, que he oído una historia así, ni siquiera a otras personas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Seguro que más de un oyente se queda pues caviloso, ¿no? Pensando, bueno, ¿hasta qué punto esto es posible? Yo insisto, hay historias muy parecidas a esta. De esas situaciones en las que parece que de repente vives como en un tiempo diferente o se representa de forma muy extraña algo que evidentemente no puede ser, ¿no? Estas personas habían fallecido ya hacía un par de años y no podían estar allí, pero no sabemos por qué esta persona pues bueno, las vio a una de ellas e incluso tomó ese café. Basim, vamos a hacer una cosa. Yo sé que es muy difícil, pero a mí me encantan los retos. Ese piso seguirá estando en Valencia, imagino. Sí. Bueno, pues sin por supuesto entrar en cuestiones personales y sin agobiar a nadie, si existe una remota posibilidad de estar en esa puerta, vamos a intentarlo, ¿te parece? Oye, me encantaría, claro que sí. Bueno, pues lo dejamos ahí. Basim, muchísimas gracias. Creo que el testimonio merecía la pena y nada, hasta la próxima y feliz noche de Halloween. Nada, igualmente, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Como habéis podido comprobar, lo mío es enredar sin compasión y ya he liado al pobre Basim a ver si podemos acudir a ese edificio en el que sucedió esta experiencia tan extraña, tan impactante. Eso es en Valencia, en mi tierra, donde nací y donde sigo viviendo. Ahora nos vamos a ir muy cerquita, justo hasta la provincia vecina, hasta Cuenca. Y precisamente allí, pues uno también tiene un vínculo importante. De algún modo la considero como mi segunda tierra, donde he vivido miles de aventuras
precisamente por ser el lugar en el que nació mi padre. De hecho, la primera historia, esos dos niños que caminaban por aquel pueblo a oscuras, pues precisamente se ubica en la serranía conquense, en un lugar absolutamente mágico. Pues bien, hasta Cuenca nos vamos a desplazar ahora y lo vamos a hacer con alguien que la conoce muy bien, que vive en ella, que es de allí y que además no ha tenido compasión tampoco en hurgar en todo tipo de historias y leyendas fantásticas. Él es Alberto Rodríguez, a quien seguro que conocéis y a quien creo que tengo ya conectado. Alberto, ¿qué tal? Buenas, Chus, una alegría volver a estar contigo. Hacía ya mucho tiempo que no congeniábamos. Bueno, ahora ya estás fichado y seguro que a partir de ya mismo vamos a reincidir. Felizmente vamos a reincidir con tu presencia aquí en La Última Realidad. Sí, sí. Si no recuerdo mal, hace ya, pues en 2016-2017 fue el último Halloween que participé con vosotros, si no me equivoco. Pues si te digo la verdad no me acuerdo, porque con la pandemia de por medio, a mí las fechas, el tiempo se me ha distorsionado. La verdad es que no sé exactamente cuándo fue. Bueno, Alberto, yo, aunque me has dado alguna pista, me gusta venir en estos casos bastante a ciegas, porque de ese modo pues soy el primer sorprendido con las cosas que me contáis, que siempre son muy interesantes. Sé que me vas a hablar de leyendas, o no sé si tan leyendas, ahora nos lo especificarás. Sé que tienen lugar en tu tierra, en la maravillosa Cuenca, también un poquito mía, como he dicho. Y nada, yo creo que es momento ya de que nos pongamos en tus manos y adelante. Bueno, pues había preparado un par de... Una es una leyenda que encontré en una historia, en un libro de historias de mitos y leyendas de Cuenca. El autor es Pilar Monedero. Y el segundo caso que os voy a contar no es una leyenda, es un caso real que tuvo su proceso inquisitorial. Y si quieres en las redes podemos publicar esos archivos que tengo de archivos inquisitoriales de aquella época del año 1700 que se hicieron de ese proceso judicial. Os he traído dos casos muy chulos que a mí me llamaron mucho la atención y tú siendo de Cuenca, por la parte que te afecta, te pasará como a mí. Los desconocía total y absolutamente y son dos casos de una mujer lobo y un hombre lobo. Así que cuando quieras empiezo a contarte. Pues únicamente decir que incorporamos a la descripción del programa el enlace a esos archivos inquisitoriales. Magnífica idea, Alberto. Y ya estamos deseando escucharte, así que cuéntanos. Pues si te parece empiezo por la leyenda de Pilar Monedero llamada La Serrana de la Cueva. Vamos a ir en orden cronológico. En la línea temporal y viajamos hasta la Vega del Codorno, un pueblo que seguro que conocerás de la provincia de Cuenca, y viajamos hasta el año 1615. Como sabréis, muchos amantes del misterio, estamos en pleno apogeo de caza de brujas, esa época que tuvimos en la que la Santa Inquisición perseguía y castigaba a esas brujas que para mí no eran nada más que adelantadas a su tiempo, pero bueno. Pues tenemos un caso parecido. Conocemos a Mariana de Beamuz, era una chica joven que vivía en la localidad de la Vega del Codorno, como digo, y sus padres eran pues, una pequeña familia de pastores, de agricultores, que vivían en la localidad. Esta chica era muy guapa, era una de las chicas preciosas que había en la villa, y todos los jóvenes del pueblo estaban enamorados de ella. Sin embargo, ella tenía ese apartamiento contra todos los chicos del pueblo. Ella se enamoró de un mercader que de vez en cuando venía a la Vega del Codorno a vender baratijas. ¿Qué es lo que sucedió con Mariana de Beamuz? Era una chica muy feliz, su familia era gente conocida en todo el pueblo, pero otra de las chicas del pueblo le tuvo una gran envidia. Una vecina viajó desde la Vega del Codorno hasta el pueblo de Villar del Humo y con todos sus ahorros lo que hizo fue contratar los servicios de una bruja para que le echara una maldición
a nuestra protagonista Mariana. Esta maldición trataría sobre tristeza y desdicha a lo largo de toda su vida. Lo que no sabía esta vecina de la Vega del Codorno es que la maldición que le echó a Mariana se cumpliría con el paso del tiempo. Como digo, todos los chicos iban detrás de ella, pero su padre fue el que prometió a Mariana con otro hombre mediante un pacto que se hacían pues, en aquella época, a cambio de ganado, agricultura o dinero, a cambio de el casamiento de su hija con el empresario. Sin embargo, como digo, ella estaba enamorada del mercader y se negó por completo a prometerse con el hombre que su padre le había propuesto. ¿Qué es lo que hizo Mariana para huir de ese casamiento obligatorio que tenía? Uno de tantos días que vino el mercader a la localidad, cuando se marchó del pueblo, Mariana, a escondidas y sin que este hombre supiera nada, lo persiguió hasta desaparecer de la localidad de la Vega del Codorno e intentó enamorarlo. Este intento de enamoramiento fue fallido y lo único que consiguió Mariana fue que todos los chicos de su pueblo que estaban enamorados de ella la persiguieron a ella cuando ella a su vez persiguió al mercader, y lo que hicieron los chicos fue atrapar al mercader, darle una brutal paliza y de esta forma lo mataron. Ella, que estaba enamorada en secreto de ese mercader, juraría venganza, lo vio todo, y juraría odio a partir de ese día a todos los hombres. Como podéis ver, pues esa maldición que le habían echado a Mariana, ¿no?, empieza a tener su efecto. Esa tristeza y esa desdicha llega a su vida. Se marcha del pueblo de la Vega del Codorno y se va a vivir sola a una cueva en el monte perdida, y se alimenta a base de animales robados o que cazaba, y decoraba la cueva con las pieles de estos animales, y con los huesos de los mismos se fabricaba utensilios para comer y utilizarlos para la caza y demás. Aquí es donde empieza un poco la leyenda negra o la leyenda sobrenatural sobre Mariana de Beamud. Os leo una estrofa de la leyenda que dice así: primero comenzaron a temerla los pastores, porque Mariana de Beamud era peor que los lobos. Sigilosa como una fiera, robaba las reses que constituían la principal, sino la única riqueza de muchas familias serranas. Decían haberla visto paralizados de terror por lo insólito e increíble de la imagen, saltando de risco en risco, cargada con una oveja o con una cabra sobre los hombros, con tanta agilidad como si de un hombre lobo se tratara. Con estas palabras, la leyenda, como digo, empezó a caer sobre esta muchacha, que no se conocía ya entonces en la zona, una leyenda negra que hablaba de una mujer sobrenatural y que se dedicaba a hacer rituales y pactos con el diablo, donde se situaba en la cueva abandonada donde se instaló Mariana. Esta figura empezó a asustar a toda la zona de alrededor, por lo tanto, intentaron avisar a la Santa Inquisición, a lo que la Santa Inquisición no hizo caso. ¿Cuál fue el objetivo en la vida de Mariana, viviendo sola en el monte? Uno a uno vigiló a todos los asesinos que habían matado a su amante y los controló como si de un espía se tratara, controlando todos sus movimientos. Cuando tenía a todos los asesinos controlados, empezó esos rituales que le achacan a esa leyenda negra. La historia o las crónicas cuentan que Mariana sedujo uno a uno a cada asesino de su amante, mantuvo sexo con cada uno de ellos, se los llevaba a la cueva, y una vez que había mantenido relaciones sexuales con ellos, los mataba. Una vez estaban muertos, les abría el pecho, les arrancaba el corazón y se lo comía. Imagínate, Jesús, pues para la Santa Inquisición y en aquella época, en el año 1616, lo que estos actos conllevaban. La historia siguió y Mariana siguió realizando estos actos brutales de asesinato, y las crónicas cuentan que en el año 1620, 4 años después, ya eran 9 los hombres desaparecidos. Como digo, la Santa Inquisición intentó meter mano en el asunto, pero no hizo mucho caso, y 4 años después sí que lo hizo. El inquisidor conquense de aquella época, Andrés Pacheco, fue a por ella, y cuando fueron a arrestarla, que la encontraron en aquella cueva donde se alojaba,
Empezó a saltar de risco en risco como si de un hombre lobo se tratara y se subió a un precipicio. En ese momento miró al inquisidor y con una carcajada diabólica y muy asustante para todos los inquisidores que iban a por ella, se lanzó al vacío desde ese precipicio suicidándose. La historia cuenta que su final tiene dos opciones. Dejaron el cadáver y desapareció, y la otra versión cuenta que el inquisidor se preocupó de localizar el cadáver, enterraron la cueva donde vivía y decidió destruir esa cueva para que esos pactos que hacía sobrenaturales o ese mal que vivía en ella y en esa cueva no saliera de la cueva. ¿Qué te parece, Jesús? Pues me parece una historia realmente potente, impactante, completísima, pero además en mi caso, y como bien comentabas, me estás hablando de Vega del Codorno, de Villar del Humo, de Beamud, y claro, para mí es como estar en casa, con lo cual, bueno, estabas contando y yo estaba trasladándome, ¿no? Estaba viendo cada uno de los lugares. Una historia realmente tremenda. Bueno, está claro que no era mujer lobo, pero vamos, esa figura de mujer lobo y de figura sobrenatural que pactaba con el diablo se quedó en los corazones de los conquenses del siglo XVII. Y si quieres, continuamos del siglo XVII, pasamos al siglo XVIII. Esta historia a lo mejor la conoces, es el lobero de Castejón. Esta historia, como he dicho al principio, no es una leyenda, es un proceso inquisitorial real. Tengo copias escaneadas de los documentos de la Santa Inquisición. Y es una historia de un lobero, que mucha gente, muchos oyentes se preguntarán qué es un lobero. Un lobero es un oficio que resultó muy difícil y muy complicado para quien lo realizaba. A lo largo de la historia, Jesús, tú mejor que nadie lo sabrás, en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, en aquella época, muchos ganados y muchas reses han sido atacadas por fieras en el bosque, sobre todo por lobos. Entonces, la figura del lobero lo que hacía era cumplir un principal objetivo, que era mantener a salvo ese ganado que se pastoreaba en los montes, y también mantenía a salvo a las personas de localidades cercanas de los campos o los bosques y alejaban a los lobos. Para cumplir su trabajo, los loberos daban caza a estos lobos que amenazaban los campos o ejercían un control como domador de leones en un circo sobre estos lobos. La gente lo que hacía era pagar estos servicios al lobero para mantener su rebaño y sus familias a salvo, y es un trabajo muy común que, claro, estaba en contacto continuo con los lobos como si de un perro se tratara. El lobero de Castejón es uno de estos casos de lobero que llegó hasta mis oídos gracias a una mujer de Castejón, de la localidad que está cercana a Villalba la Sierra, donde es mi mujer, y me encantó esta historia, porque es una versión un poco actual del siglo XVIII, pero es una versión de un origen del mito del hombre lobo que perfectamente entraría en el raciocinio lógico. Como os cuento la historia de Josep de Elvira, ¿vale? Fue procesado por la Santa Inquisición en 1725, como he dicho, y fue acusado por la superstición de la época. Lo primero, fue acusado de realizar pactos con el mismísimo demonio, y fue acusado y procesado por ser un posible licántropo. Su historia comienza cuando se da cuenta de los frutos que puede dar su oficio de lobero, ¿no? Aprovechaba el control que ejercía sobre los lobos para amenazar o chantajear a los ganaderos y pastores. Lo que hacía era enviaba a algún lobo a atacar alguna de esas cabezas de ganado, y corriendo este pastor iba en busca de los servicios de Josep. La historia cuenta cómo azuzaba a esos lobos, y se decía de él que podía embrujar a los mismísimos lobos para tenerlos controlados y de esta forma proceder con el chantaje. Nuestro protagonista tenía también en su mente la firme convicción de que no solo pactaba con las bestias, sino que también hacía los pactos con Satanás y que éste le ayudaba.
Tenía las mismas costumbres que los animales y comía y bebía lo mismo que bebían y comían los lobos, carne y sangre. Imaginaros la figura que se hizo en el siglo XVIII sobre este personaje. En las noches de luna llena lo que hacía era acudir al monte y se jactaba ante sus vecinos de sus poderes sobrenaturales. Lo hacía de la siguiente manera: Jesús se colocaba en un lugar elevado donde pudiera ser visto, lo hacía aposta, se ponía a 4 patas y se ponía a aullar como un lobo más. Al día siguiente, cuando llegaba la luz del sol, bajaba al pueblo lleno de heridas, lleno de sangre, con las ropas rajadas, las manos desolladas, etc. Todo esto dio, como digo, lugar al proceso judicial de la Santa Inquisición en el año 1725 a Josep de Elvira. Quedó reflejado en los textos y el proceso comenzaba de la siguiente manera. Fray Joan de San Gerardo, carmelita descalzo, sacerdote, fue el que pidió audiencia, en la que dice que ha estado en algunos lugares de la Sierra de Cuenca y oyó a varias personas que nombra que el reo, que en este caso hablamos de Josep, es lobero, y anda por aquellos lugares manteniéndose lo que contribuyen los ganaderos, manteniéndose de las rentas de los ganaderos, chantajeándolos, porque no haya mal con los lobos. Todo esto es traducción del texto que está en castellano antiguo. Como digo, terminó en prisión y hay también varios testimonios que os pasará Jesús en las redes de todo el proceso inquisitorial. Finalmente se demostró que Josep de Elvira no era un hombre lobo, sino que fue un timador y un estafador del siglo XVIII que se lo montó muy bien para poder estafar a todos esos ganaderos y agricultores de la época. De nuevo una historia muy impactante, muy peculiar. Yo estaba intentando ponerme en la piel, ¿no?, de aquellos agricultores, de aquellos ganaderos de la zona en aquella época y pensar, ¿no?, hasta qué punto debieron sentir ese terror ante la presencia de este individuo. Me recuerda mucho a Roma Santa, ¿no?, el caso de que decía que él era un hombre lobo y demás, y todo lo que tenía el protagonista en su mente. Él mismo se creyó ese personaje que se creó como lobo y como hombre sobrenatural, y como digo, pues no dejó de ser un timador y un estafador del siglo XVIII. Bueno, Alberto, me dejas sin palabras, ¿no? 2 historias magníficas, además con ese halo siempre entre la historia y la leyenda, aunque en este segundo caso documentado, ¿no? ¿Tú eres de los que le gusta indagar, hurgar en el interior de la leyenda para ver qué hay de cierto o qué no, o prefieres disfrutarla y ya está? No. Además, de hecho, es una cosa de que probablemente alguno de los sábados en la ruta me arrepentiré o me echarán a alguien la bronca, pero soy escéptico, soy muy escéptico y siempre busco el lado más real, el lado más científico. Con estos casos queda demostrado, y como digo, en las rutas siempre me gusta contar el halo de historia, el halo de misterio, y luego cuando terminamos la ruta, como le digo a todos los visitantes, digo, os vengo a fastidiar la historia y les cuento lo que hay de real, lo que hay de realidad tras esa historia o tras esa leyenda. Sí que es verdad que hay casos que no podemos encontrar algo real o algo científico detrás de esa mito o leyenda, pero vamos, yo lo intento que sea todo lo más lógico posible. Bien, Alberto, pues como hoy es tu primera intervención aquí en La Última Realidad, como bien has dicho antes, ya habíamos colaborado con anterioridad, pero no aquí, no en La Última Realidad. Pues dinos cómo podemos localizarte, cómo podemos seguirte y sobre todo seguir tus trabajos, tus investigaciones. Bueno, pues como has dicho al principio, soy un humilde investigador local. Aparte de las rutas de misterio que llevamos en el casco antiguo, intento ir más allá del casco antiguo. Como has visto, me voy a los pueblos, me gusta toda la provincia de Cuenca, intento indagar y transmitir o divulgar
estas historias y estas leyendas en un medio local que me han dado la oportunidad. El periódico es Live Cuenca, es un medio digital, aunque tienen alguna revista, cada 4 o 6 meses sacan una revista física que es totalmente gratuita para toda la ciudad de Cuenca y en algunos pueblos también se reparte. Y tenéis allí mi sección de Misterios de Cuenca, y luego también llevo un pequeñito, que ahí escribo menos o colaboro menos, un pequeño blog sobre el mundo del misterio. Luego también, como os he dicho y como habéis podido escuchar, llevamos junto a Ángel, que lo conoces, que aprovecho para darle las gracias y la oportunidad, con Hispania Mágica, hago las rutas de misterios y leyendas de la ciudad de Cuenca por todo el casco antiguo. Lo que pasa por motivos personales y profesionales sobre todo, no estoy ahora mismo en Cuenca y espero en enero del 2022 volver con más ganas y con más fuerza a poder realizar esas rutas por el casco antiguo precioso de nuestra ciudad. Muy bien, pues dicho queda, ¿eh? Alberto, muchísimas gracias por haberte sumado a esta noche mágica. Nos has dejado con los dientes largos. Seguro que tienes otras muchas historias de ahí, de ese lugar fantástico que es la provincia de Cuenca. Y no nos vamos a quedar sin escucharlas, así que te quedas ya en plantilla. Perfecto, por mí encantado. Se me olvida decir en Facebook y en Instagram, Alberto Rodríguez o Misterios de Cuenca. Por ahí podéis encontrar muchas historias curiosas, muchos datos, muchas leyendas, muchos mitos y muchas curiosidades acerca de la provincia de Cuenca. Perfecto, pues lo dicho, Alberto, ha sido la primera, pero no va a ser ni mucho menos la última. Muchas gracias, un abrazo enorme y feliz noche de Halloween. Seguro que no, Jesús. Feliz noche de Halloween y un placer haber estado con vosotros. Un saludo. Si comenzamos el programa con ese testimonio que nos traía el compañero Basim, sucedido en la ciudad de Valencia, si luego nos trasladamos hasta Cuenca para conocer esas dos historias que nos ha contado Alberto Rodríguez, ahora vamos a dar un salto bastante más grande y nos vamos a marchar al otro lado del Atlántico, en concreto hasta Uruguay, porque allí nos espera otro buen amigo, Gabriel Antonio Pombo, conocidísimo riperólogo, con quien nos vamos a desplazar hasta Estados Unidos, en concreto hasta Cleveland, para adentrarnos, para sumergirnos en un estremecedor caso de asesino en serie. Lo vamos a escuchar en forma de relato, aunque se trata de hechos absolutamente reales, y vamos a dar paso ya a Gabriel, que ha querido titular esta historia como La sombra del descuartizador. Un tenebroso asesino en serie aterrorizó a la población de los barrios bajos de Cleveland, estado de Ohio, Estados Unidos, en la década del 30 del pasado siglo XX. Los periódicos lo calificaron con el remoquete de El descuartizador de Cleveland, en atención al lugar donde cometía sus agresiones y debido al desmembramiento que infligía a los cuerpos de sus víctimas. Más sencillamente se lo conoció como torso, a causa de la extraña y cruel manía que manifestaba, y es que de los cadáveres solamente se hallaban los torsos, pues a todos ellos les habían aserrado cuidadosamente sus miembros y además aparecían decapitados. A fines de 1935, Elliot Ness,
tras 3 años en el gobierno federal de Norteamérica y luego de sus triunfos contra la delincuencia organizada, fue impuesto por el alcalde republicano Harold Burton en el cargo de director de seguridad de Cleveland, el cual desempeñó hasta 1942. Le aguardaba en esa ciudad una faena ardua y urgente: limpiar de corrupción a los ineficaces cuerpos policiales y de bomberos. Prestamente puso manos a la obra. Suspendió a 300 agentes a quienes pilló aceptando sobornos de la mafia, expulsó a los más recalcitrantes y fundó la Academia de Policía de Cleveland, con el propósito de infundir renovada decencia a los servidores públicos. Parecía que el joven criminólogo continuaría con su sendero de victorias y que su bien ganada fama de Cid Campeador crecería más y más. Pero unos sucesos macabros vendrían para agriarle la existencia, al tiempo que estremecían de pánico a la ciudadanía. El 23 de septiembre de 1935 apareció un primer cadáver decapitado en Jackal Hill, región de Kingsbury Run. La autopsia dictaminó que la víctima había sido ultimada entre fines de agosto y principios de septiembre de aquel año. A unos 9 metros de aquel hallazgo se localizó el cuerpo, también sin cabeza y castrado, de quien se supo que en vida fue el juvenil delincuente Edward Andrassy, victimado 2 o 3 días antes. El 26 de enero de 1936, en Dockton de Cleveland, entre las calles 2315 y 2325, se encontró el cadáver sin cabeza de una mujer que ejercía la prostitución, identificada como Florence Genevieve Polillo, la cual llevaba entre 2 y 4 días difunta. Hasta entonces, el flamante director de seguridad había encargado las pesquisas a sus agentes del Departamento de Homicidios, pero el recrudecimiento de estos desmanes y la alarma pública consiguiente lo determinó, tras descubrirse un cuarto fallecido despedazado, a ordenar la creación de un equipo especial con el fin de aprender al perpetrador. El 5 de junio de 1936, en las márgenes del río Cuyahoga, en Kingsbury Run, se ubicó al denominado hombre tatuado. Los análisis clínicos establecieron que había sido decapitado mientras aún vivía, y poco después se ubicaría su cabeza. El hallazgo se debió a 2 niños que habían ido de pesca al lago y advirtieron ese resto humano dentro de unos pantalones enrollados bajo un arbusto que daba frente a la comisaría Nickel Plate. El occiso era un muchacho fornido de unos 20 años, sobre cuya piel se dibujaban 6 tatuajes. Las autoridades creyeron que el finado podría ser un marinero, dado que no se trataba de un menesteroso de los muchos que se asentaban en aquella área. Pero como quedó dicho, la fuerte presión del público y de los medios, aunada a la hazaña que hacía gala aquel matarife brutal, había hecho que, a regañadientes, el jerarca policial pasara a concentrar sus energías en esas sangrientas tropelías que asolaban a los barrios marginados. Fundó una unidad especial de detectives para asumir tan fastidioso problema, a quienes se llamó los desconocidos. Este elenco estaba compuesto por agentes nuevos de plena confianza del director de seguridad, los cuales se disfrazaron de vagabundos y se mezclaron entre los carenciados habitantes de Kingsbury Run con el fin de aprender al psicópata. A su vez, registraron los hospitales en busca de pacientes con enfermedades mentales, recientemente fugados o dados de alta, a quienes se los considerase peligrosos debido a sus antecedentes. Las presas humanas continuaron acumulándose. El 22 de julio de 1936, en Brooklyn, Pine Creek, al oeste de Cleveland, se descubrió el cadáver trozado de un hombre, cuya testa luego fue recuperada. Había muerto 2 meses antes y la necropsia acreditó que estaba vivo cuando fue desmembrado, tal vez inconsciente bajo los efectos de alguna droga. El torso de otro indigente surgió en Kingsbury Run el 10 de septiembre de 1936. Elliot Ness solicitó a los periodistas que dejaran de difundir los pormenores de aquellos tétricos homicidios en un intento por golpear el ego del criminal y ver si así cometía un error que lo delatara. Pero los reporteros no vieron con buenos ojos ese pedido y lo tomaron por una confesión de que el director de seguridad era impotente para apresar al matarife. Pero aquel pervertido criminal no daba respiro. Así fue que el también apodado carnicero loco de Kingsbury Run volvería a ser portada de los rotativos cuando el 23 de febrero de 1937 emergió en el lago Erie, en Euclid Beach, el cadáver de una mujer desmembrada,
cuyo mutilado torso apareció sin cabeza. Se trataba de la víctima número 7, también etiquetada como la desconocida número 5, y había muerto 3 o 4 días antes de su hallazgo. Los forenses admitieron que aquel victimario no había exhibido su habitual fría destreza a la hora de finiquitar. Los cortes cercenadores no eran limpios, sino repetidos y vacilantes. El 6 de junio de 1937, debajo del puente Lorraine Carnegie, se avistó a la única asesinada de piel negra. Yacía decapitada y le faltaba una costilla. Más tarde se dio con su cabeza y se presume que el crimen databa de cuando menos un año atrás. Pudo haberse tratado de la desaparecida prostituta Rosie Wells, pero su identidad no fue confirmada. Justo un mes más tarde, el 6 de julio de 1937, el organismo sin vida de un pordiosero sin cabeza se halló en el río Cuyahoga y su deceso databa de solo 2 o 3 días. Como novedad, en este crimen el ultimador removió los órganos abdominales y el corazón, los que nunca fueron recuperados. El 8 de abril del nuevo año de 1938, y también a las orillas del río Cuyahoga, emergió un cuerpo femenino desmembrado. Su fallecimiento había acaecido entre 3 y 5 días atrás. La 11ª víctima apareció el 16 de agosto de ese año en la calle 9 Oeste, sobre el vertedero de la orilla del lago. El cadáver yacía troceado y su cráneo se ubicó a escasos metros. Otro cuerpo masculino, la 12ª y última víctima, fue detectado próximo a donde se verificó el inicial hallazgo de aquella jornada. Estaba decapitado y su cabeza reposaba dentro de una lata. A esta seguidilla de homicidios que podrían tildarse de canónicos o de muy posible comisión del descuartizador de Cleveland, se podría añadir un crimen procedente motejado como la Dama del Lago, vale decir, un cadáver femenino descuartizado que se avistó flotando en el lago Erie en septiembre de 1934 y al cual varios estudiosos calificaron como la víctima cero. No obstante, es discutible que esa muerte integrase el sórdido listado del ejecutor serial Torso. Elliot Ness no era un investigador de homicidios, o sea, no se ocupaba de efectuar las indagatorias en forma directa, sino de conducirlas. Para encargarse de este cometido estaba el jefe de policía de la ciudad, George Maktovich, el jefe de la brigada de homicidios, James Hogan, y otros investigadores muy competentes, entre quienes resaltaba Peter Medilow. En 1937, cuando ya era inocultable que se trataba de la matanza de un sádico que no dejaría de ultimar hasta ser capturado, el veterano forense Arthur Pierce fue sustituido por Samuel Herbert, quien con el tiempo daría cima a una prestigiosa carrera profesional. Este galeno concordaba con Elliot Ness y con su predecesor en que todos los homicidios eran obra del mismo asesino. También sugirió que aquel poseía conocimientos de cirugía, por lo que los pesquisas se enfocaron en revisar las historias de médicos con antecedentes psiquiátricos o con problemas ante la justicia. Se hizo seguimiento de sujetos que practicaban sexo pervertido o eran adictos al alcohol o las drogas. Esta línea de investigación dio con un sospechoso, el doctor Francis Frank Edward Skinner, un corpulento cirujano de mediana edad y oscura fama. El alcoholismo venía mellando su talante, mostraba una personalidad violenta y corría el rumor de que era bisexual. Su maltratada esposa lo había abandonado y los tribunales asignaron a la mujer la custodia de los hijos del matrimonio en el mes de septiembre de 1934. Esa dolorosa decisión judicial pudo ser el detonante de su quiebre mental. Precisamente por esa fecha se halló el cadáver de la Dama del Lago, o víctima cero. Se supo además que aquel médico había atendido en un consultorio de Kingswood Run, el ámbito donde se cometían los crímenes. Pero la policía no podía aplicarle rigores que hubiesen pasado desapercibidos con otros reos de bajo rango, pues este individuo era primo de Martin Swinner, el poderoso senador demócrata rival del alcalde republicano Harold Barton y oponente de las reformas emprendidas por Elliot Ness. Para peor, aquel hombre esgrimió una coartada verosímil, y es que solía internarse de manera voluntaria en un hospital de Sandusky, población distante a 80 kilómetros de Cleveland, y el periodo de sus reclusiones coincidía con la época cuando fue eliminada una de las víctimas. Se impone, a esta altura de nuestro relato, mencionar el triste destino sufrido por el único hombre acusado de estos delitos ante la opinión pública. Se trató de Frank Dolezal y su aprehensión se llevó a cabo el siguiente año de haber concluido los homicidios canónicos del perpetrador serial de Cleveland,
o sea, en 1939, por orden de Martin Donnell, sheriff del condado de Cuyahoga, que estaba casado con la hija de Martin Schooner, el influyente congresista demócrata enemigo de Elliot Ness y del alcalde Harold Barton. El indagado era un pobretón residente de Kingswood Run, con antecedentes por delitos menores. Había sido concubino y, según se dijo, proxeneta de la extinta Florence Polillo, cuyo asesinato le sería endilgado. De paso, fue propuesto a la prensa de ser el responsable de los demás crímenes. Con su arresto, el sheriff Martin O'Donnell buscaba enlodar la reputación del director de seguridad, mostrándolo como un inepto. Según se pretendía, Elliot Ness, con su sofisticado equipo de detectives, peritos y forenses, a pesar de gozar de todo el poder policial y político de la ciudad, no había podido lograr lo que el modesto comisario de una pequeña localidad sí había conseguido. Por fin, el abominable desmembrador contaba con un rostro visible, sus víctimas quedarían vengadas y los asustados habitantes podrían respirar aliviados. Pero se trataba de una farsa, como pronto se tornó evidente. El sospechoso solo había admitido ser culpable forzado por las torturas que los policías le infligieron. Al mes y medio de su detención apareció ahorcado en su celda y la autopsia comprobó que presentaba 6 costillas rotas a raíz de las palizas con las cuales le fue arrancada la confesión. Volviendo al penúltimo año de los crímenes, es decir, a 1937, y obligado por la presión pública que exigía detener de una vez por todas al homicida, el antiguo intocable dispuso que su grupo especial de detectives centrados en la casa del descuartizador recrudeciera con sus indagatorias. Los ya mencionados desconocidos, vestidos humildemente, se mimetizaron entre los pordioseros y desheredados elegidos como presas humanas en procura de obtener valiosa información. Pero el núcleo de sus afanes era ese emplazamiento que apiñaba a cientos de vagabundos, la zona de Kingswood Run. Se trataba de una extensa y desolada área de varios kilómetros en la cual, antes de la Gran Depresión de 1929, fungían prósperas industrias de fundiciones y de transporte de materiales para todo el país. Desde 1934 en adelante, sin embargo, reinaba la precariedad y la suciedad. Restos de hollín y de residuos malolientes se esparcían a lo largo de un gran barranco u hondonada que atravesaba la zona este de la ciudad. La hondonada delataba rastros de lo que constituyera el lecho del lago Erie. Luego se trazaron allí decenas de vías férreas, que en su mayoría entonces estaban abandonadas, aunque todavía funcionaban algunos trenes. El intenso trasiego de gente que usaba esos ferrocarriles daría pie a que Peter Medillon, el detective más obsesionado con resolver el caso, creyera que el ejecutor huía valiéndose de esos transportes después de perpetrar cada barbarie. Especulaba que el criminal podía ser un empleado de los trenes, pues en tal caso dispondría de los medios y de la oportunidad para matar y escapar impune. Transcurrieron los meses, llegó el año 1938 y no surgían sospechosos de fuste, pero ocurrió un suceso llamativo. A mediados de marzo de ese año un perro halló en Sandusky una pierna masculina cortada. Se dio aviso a Daleville Caldwell, jefe del laboratorio, que recordó al extraño cirujano alcohólico ingresado en el hospital de veteranos de guerra de aquella localidad. Se averiguó que en dicha clínica la vigilancia era muy laxa y que de hecho aquel interno pudo haber salido fácilmente cuando ocurrieron algunos de los homicidios de Torso. Por otra parte, un recluso de la granja penitenciaria de Ohio llamado Alex Ardachi, que le proporcionaba alcohol al médico a cambio de receta de drogas, lo acusó de haberle confesado ser el victimario. Y aunque análisis más meticulosos comprobaban que la pierna descubierta por el can no pertenecía a una víctima, sino que era fruto de una operación quirúrgica legítima, la investigación volvió a enfocarse sobre Francis Schooner. Pero antes, Elliot Ness concretaría una drástica medida. En la noche del 18 de agosto de 1938, comandó a su equipo de policías hasta el barranco de Kingswood Run, con las sirenas de sus coches resonando a tope, y desalojaron a cientos de moradores de las chabolas allí emplazadas. Se expulsó a los habitantes y a muchos de ellos se los arrestó a fin de tomar sus huellas dactilares. Mientras tanto, se procedió a incendiar todo aquel lugar para que el descuartizador no gozara ya de su coto de caza. Aunque los periódicos criticaron ácidamente esta acción policial, el director de seguridad no cejó en su empeño. Dirigió sus esfuerzos ahora contra el único sospechoso que tenía. El 20 de agosto se arrestó a Francis Schooner, a quien trasladaron a una suite del Hotel Cleveland, donde se lo sometió a un estrecho interrogatorio. Lo examinaron mediante el polígrafo y el indagado no pasó la prueba, pero incluso así
no se disponía de evidencia apta para ser presentada ante un tribunal. El detenido negó rotundamente ser culpable y no hubo más remedio que dejarlo libre. 2 días más tarde, aquel hombre volvió a ingresar por propia voluntad en el hospital de Sandhurst y ya nunca más dejó de estar internado en ese hospicio o en otros. En 1955 se recluyó en el Hospital de Veteranos de Guerra de Dayton, donde permaneció los últimos 10 años de su vida, pues falleció en 1965. Luego se sabría que desde esas clínicas psiquiátricas se dedicó a remitir cartas irónicas y desquiciadas al domicilio del ya retirado policía, en las cuales se valía, entre otros, del alias de Némesis. Estaréis de acuerdo conmigo en que es una auténtica maravilla escuchar a Gabriel Antonio Pombo, cuando expone un caso como el que acabamos de escuchar, cómo lo desmenuza, cómo lo estructura y cómo lo expone, ¿no? Nos ha hecho a todos viajar hasta Cleveland, viajar en el tiempo y ponernos en el corazón de aquella situación y vivirla con intensidad. Os adelanto que Gabriel va a ser otra de las voces que vais a poder escuchar de vez en cuando aquí en La Última Realidad. Es uno de nuestros últimos fichajes con enorme satisfacción para mí. En breve lo vamos a tener ya por aquí para contarnos algún que otro caso y para analizarlo como es debido. Que como especie la muerte nos ha preocupado y ocupado siempre a lo largo de todas las épocas y en todos los lugares, no es precisamente ningún secreto. Toda nuestra historia, toda nuestra cultura gira siempre en torno a la muerte, a la incógnita de la muerte y a todo cuanto rodea a ese hecho ineludible a día de hoy, o hasta el día de hoy, y mientras no se demuestre lo contrario, ese hecho ineludible para cualquier ser humano. Como decía el gran Fernando Jiménez del Oso, tenemos 2 certezas, que un día nacimos y que otro moriremos. A pesar de ello, probablemente en la actualidad y en esa cultura o civilización de la que formamos parte, la conocida como civilización o cultura occidental, probablemente sea, o con toda seguridad, es aquella que por primera vez en toda la historia ha decidido darle la espalda a la muerte. Ya no se habla de la muerte, hemos decidido hacer como que no existe, a pesar de que durante toda nuestra vida nos acompañe como certeza. Hemos alejado de nuestras ciudades y de nuestros pueblos los cementerios. Ya no permitimos que los niños pequeños vayan a los entierros. Lo cierto es que esa actitud, que merecería muchos análisis, no se comparte en todo el mundo. Hay lugares en que la muerte sigue siendo algo muy presente.
en lugares en los que a la muerte se la sigue mirando a los ojos. Vamos a conocer uno de esos pueblos, vamos a conocer el peculiar modo en que se enfrentan y afrontan la muerte. Y para ello nos vamos a ir hasta Indonesia, pero ese no va a ser un vuelo directo. Antes vamos a hacer escala en Tenerife, en nuestras queridas Islas Canarias, porque allí nos está esperando el amigo, la persona que nos va a hacer de guía por este particular viaje. Todos lo conocéis, él es Juanca Romero, necesita más bien de pocas presentaciones, director y presentador del programa Ángulo 13, ya habéis podido escucharlo aquí en La Última Realidad, aunque hoy por primera vez, y como decía antes con Alberto, no por última, lo vais a escuchar en vivo. De la trayectoria periodística de Juanca, ¿qué vamos a decir? Ahí está, absolutamente envidiable. Y como creo que ya lo tenemos conectado, no vamos a hacerle esperar más. Juanca, ¿qué tal? Un saludo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Encantado yo de que estés aquí, de que te hayas prestado a participar en un programa tan especial como es este de la noche de Halloween, y además trayéndonos un tema que está absolutamente relacionado con una noche como la de hoy. Juanca, cuéntanos de quién nos vas a hablar y llévanos a ese viaje tan peculiar. Déjame decirte a ti y a todos los oyentes que poca gente lo sabe, porque me prodigo por otras temáticas, pero mi gran pasión dentro de la divulgación de lo insólito precisamente es la de unir viajes y todo lo que tiene que ver con la tradición de la muerte, ¿no? Con toda la cultura de la muerte. Y yo propongo esta noche, este día, propongo irnos directamente a Indonesia y a conocer a una comunidad que, más allá de cómo se organizan socialmente, a mí me atrajo de sobremanera por su forma de enfrentarse a la muerte. Hablo de los Toraja, o llamados, en su nombre completo, Tanatorajas. Bueno, ¿y qué tiene de especial? Imagino que, bueno, como decía en tu introducción, en nuestra cultura hemos dado la espalda por completo a la muerte, aunque yo creo que de manera muy oficial, porque luego, como tú bien sabes, luego hablaremos de cierta actividad que haces todos los años y que tiene mucho que ver con lo que nos vas a contar hoy, que cuando se habla de la muerte sigue fascinando como siempre, y sigue intrigando y sigue preocupando como siempre, aunque de cara a la galería, por decirlo de algún modo, hacemos como que no queremos hablar de ello, pero luego cuando tocamos la tecla adecuada, la gente responde, porque esa inquietud es inexcusable, ¿no? Imagino que el contraste sí, entre nuestra forma de afrontar la muerte, incluso de hablar de ella, es absolutamente radical con culturas como la que nos vas a traer, ¿no? Claro, partimos de una base, y es que la cultura occidental y por lo general se enfrenta, bueno, directamente no se enfrenta a la muerte, solo en el momento en el que llega, no la tiene interiorizada, no la tiene normalizada. Sin embargo, en culturas orientales y también en Latinoamérica, en algunos sectores muy concretos, lo que es la muerte está integrada durante toda la vida, es decir, está asumido que forma parte de un recorrido y que la llegada de ella pone un final, como nosotros tenemos establecido, ¿no? Los torajas son especialmente, me gusta decir, diferentes a todas las sociedades, incluso de su entorno, porque considera la muerte como un paso más, pero como un paso más que podemos dar nosotros a lo mejor cuando pasamos de adolescentes a adultos, ¿no? Lo tienen integrado en su día a día social. Claro que yo diferencio siempre los torajas o las etnias de Indonesia, de la Indonesia profunda, que tienen pues algunos rituales que quizás sean un poco más, a nuestros ojos, más intensos, ¿verdad? Y luego estaría, digamos, los torajas más
modernizados, y esa expresión tampoco es que me guste mucho, que tienen rituales diferenciados también respecto a la muerte. Mira, los que están más integrados en la selva, los que están en la Indonesia profunda, la muerte la tienen asumida como pues sí, el adiós es triste, es un adiós, una despedida a quien fallece, pero lo celebran con unas grandes fiestas, insisto, en medio del dolor, ¿no? Estamos hablando de que cogen en su vivienda esta familia, la familia del difunto, y lo primero que hace es adornarla con flores, con hierbas, y al difunto lo cubren también con esas mismas flores y plantas, de alguna manera, para preservarlo, con buenos aromas, al menos los primeros días, ¿no? Luego, seguidamente, lo que hacen es empezar a hablar con los vecinos de esa comunidad, de esa tribu, para que, bueno, unos a otros, boca a boca, vaya corriendo por la selva la información, la noticia de que esta persona ha fallecido. De esta manera, lo que consiguen es que familiares que estén viviendo lejos, que se hayan ido de esa comunidad, puedan tener conocimiento de que, bueno, pues hay una persona próxima que ha fallecido. Esto en cuanto a los adultos, ¿eh? Cuando muere un niño la cosa varía, porque lo que hacen normalmente cuando fallece un niño, no digo niños, son niños que no hayan ni siquiera tenido los dientes, ¿no? Niños recién nacidos prácticamente, lo que hacen es que son enterrados dentro de un tronco de un árbol. Esto lo hacen directamente porque ellos entienden de alguna manera que pues estos niños recién nacidos pertenecen a la naturaleza, y ese alma, el alma del pequeño, bueno, pues lo que va a hacer es encapsularse de alguna manera con la misma naturaleza y viajar hasta el cielo, ¿no? Ese concepto que ellos sí comparten, ¿no? Insisto, con los niños es mucho más inmediato, digamos, el ritual funeral, pero con los adultos no. Se puede incluso extender días y semanas el funeral de un adulto, a la espera de que esos familiares vayan llegando desde otros puntos de toda Indonesia, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacen? Bueno, yo supongo que soportar los olores, por muchas flores que pongamos y hierbajos alrededor del difunto, soportar los olores, que hay que decir, se confunden con los olores de los sacrificios de búfalos y cerdos que hacen durante todos esos días para ir, mientras tanto, celebrando con grandes comilonas un baño de sangre de búfalo brutal en todo el terreno del poblado, que, insisto, se entremezcla con el dolor, ¿no? Con el dolor que sienten esos familiares próximos. Fíjate, yo, y que no se malinterprete lo que voy a decir, pero en nuestra sociedad, a mí a veces me da la impresión de que es como que nos queremos quitar al muerto de encima cuanto antes, ¿no? Es como un trámite desagradable que, bueno, pues prácticamente entre la muerte y el entierro, no, es que casi no pasan horas. ¿Cómo contrasta eso con un proceso en el que parece que, aunque se lamente la pérdida, más que lamentar esa situación, es casi como una despedida y el inicio de un viaje, ¿no? Efectivamente, de hecho, durante todos estos días en los que se están, digamos, de algún modo velando al muerto durante una celebración, se danza, se baila, hay una danza de estas etnias que se llama la danza Mabadong, y lo digo bien, Mabadong consiste en bailarle alrededor del muerto, porque tienen la constancia y la conciencia de que el muerto lo agradece, va a estar agradecido y le va a servir para conectar con los antepasados justo antes de conectar, de estar presentes con ellos, ¿no? Es decir, lo tienen como un tránsito de dolor, pero con cierta alegría, porque completan un ciclo para el que vitalmente han estado preparados desde que nacen. A nosotros ese cordón umbilical se nos rompe desde que nacemos, precisamente porque nacemos para vivir, pero no para prepararnos a morir, ¿no? Y esa preparación a la muerte, nuestra sociedad occidental la empieza cuando lo hace, la empieza a trabajar cuando se siente enfermo, cansado o ya muy anciano. Sin embargo, etnias como los Toraja y otras muy
lo que hacen es prepararse para morir nada más nacer, desde que haces a un niño guerrero, desde que a una mujer la obligas a subir a un árbol a coger determinadas frutas, jugándose la vida o pasando por un cordón en lo alto de un río. Están convencidos de que la muerte llega cuando le corresponde, y eso no es de viejo, sino en cualquier momento de ese recorrido vital, ¿no? Una prueba, y perdona que sea tan verboico, ¿no? Una prueba muy clara, y en los mismos torajas, es precisamente esa otra tradición que tienen arraigada actualmente. Puedes viajar a Indonesia, a los pueblos, las aldeas torajas, que muchos podrán identificar porque son esas casas de madera con los techos rojizos, con forma de barco, ¿verdad? Muy grandes, son enormes, en alto, elevadas. Y los torajas cada 3 años celebran un ritual, una tradición que tienen ellos, que por cierto ha sido muy mitificada, ¿eh? Siempre están los que han señalado a todo lo que tiene que ver con el vudú. La tradición toraja nada tiene que ver con el vudú, nada tiene que ver, pero de algún modo, entre comillas, consiste que en cada 3 años resuciten a los muertos, ¿no? ¿Resucitarlos cómo? Bueno, lo que hacen básicamente es ir a donde está el cuerpo del difunto enterrado. Esto se conoce como el ritual de Maneni, y lo que hacen es sacarlo, mirar los cadáveres, a ver cómo están, los retiran de la tumba literalmente, y aquellos que estén mejor conservados, aquellos que incluso sean capaces de mantenerse en pie, no por sí mismos, pero sí sujetándolos, pero que no se desarme el esqueleto, para que nos entendamos, pues esos pasan a formar parte del ceremonial, que consiste en limpiarlos detenidamente a golpe de pincel, decorarlos, vestirlos con las mejores galas que tuvieron en vida, con las ropas favoritas que tuvieron en vida. Y el difunto era un fumador, pues le van a poner un cigarrillo en la boca. Si era militar, le van a poner su casco, ¿no? Y una vez que lo tienen, y que se entienda, y con todo el respeto a las tradiciones de la cultura, una vez que lo tienen así de guapo y disfrazado, pues a ese esqueleto o a ese cuerpo momificado, que son la mayoría, los empiezan a sacar de paseo en procesión por las calles de la aldea, ¿eh? Además de que aprovechan también para reparar el ataúd y dejarlo más bonito de lo que estaba. Bien, pues esos cadáveres paseando, bien vestidos, adornando, desfilando entre la gente, entre los familiares de él mismo, del difunto, pues se interpreta como una vuelta a la vida para decirnos que están bien en el otro lado, que se encuentran bien y que agradecen el que se les preste atención a pesar de haber realizado ese viaje, ¿no? Esto a mí me parece tremendo. O sea, me parece, yo creo que uno de los estados máximos de entender la muerte como algo normal, normalizarlo, aunque sea cada 3 años, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Evidentemente, la muerte no es un drama para ellos, es una parte más, como tú decías, de su día a día. Juanca, ¿qué es lo que más te llama la atención de estos toraja? Es decir, lo que a ti más... ya no el detalle en sí, ¿no? Sino el significado. Probablemente lo hayas dicho ya, pero ¿con qué te quedas? ¿Cuál es ese... Hablando de contrastes con nuestra cultura, en la que, como bien dices, no es que la muerte se trate de un modo distinto, es que se tiene ahí en el rincón más apartado posible y solo se saca cuando no nos queda otra. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Fíjate que prácticamente en todas las culturas, por muy diferente que sean a la nuestra, el dolor sí va a estar presente en los familiares. Es decir, no porque consideren que es un tránsito, que van a seguir en el mundo de los vivos, no por eso deja de sufrir el familiar o la persona próxima. Sin embargo, en los toraja, que esto también ocurre, si hay algo que siempre me ha cautivado y me ha llamado la atención, es como incluso se llega a normalizar lo que aquí llamamos un velatorio, ¿vale? Que es, pues hoy en día ir al cuarto mortuorio, pues un día, 2, lo que corresponden, velar al difunto y luego pasar al proceso de entierro o incineración. Bien, los torajas van más allá desde hace cientos y cientos y cientos de años.
van más allá. El cuerpo del difunto se vela en casa, como hacíamos nosotros antiguamente, en el salón de la vivienda, y no hace tantos años. Sin embargo, los torajas lo velan y lo conservan, en muchos casos, en su vivienda. Lo tienen dentro de casa años y años. Y cuando digo dentro de casa, y aquí es donde a mí me cautivan por cómo normalizan, te estoy hablando de que, pongamos un ejemplo, se muere la abuela. Bien, pues la abuela va a seguir estando en casa, pero va a seguir estando en casa vestida, va a seguir asistiendo a su hora del baño, la van a bañar, la van a lavar. A la hora de las comidas familiares, la abuela también va a comer. Hombre, comer, tragar no creo que trague, pero se le hace, digamos, el ritual simbólico de comer. Es decir, el fallecido sigue formando partícipe, entre comillas, de las 24 horas cotidianas de esa familia, ¿no? A nosotros eso nos parece tétrico. De hecho, visualmente, estéticamente, impacta. Pero, caray, debemos ser humildes, no tan ombliguistas, ¿no? Y pararnos un rato a ver cómo viven ellos esa situación. No cómo la vivimos nosotros desde fuera, cómo la viven ellos. Y ellos la viven totalmente normalizada. Yo he acabado, y esto va a sonar como un poco quizás de persona rara, ¿no? Pero yo he acabado enamorándome de muchas de las ritualísticas, ahora hablo a nivel mundial, de otras etnias, de otros colectivos, por cómo enfocan a la muerte incluso desde el punto de vista humano y romántico, diría yo, ¿no? Bueno, los toraja tienen ese lado, ¿no? Ese lado de amor familiar que conservan, insisto, hasta límites de darle el café a la hora del café a la difunta. En fin, no dejo de sorprenderme cada vez que me integro en alguna de estas sociedades. Efectivamente, porque lo que a nuestros ojos sería algo propio de una película de terror y de las más macabras, en su contexto adecuado, es un acto de amor fantástico, claro, y precioso, ¿no? Juanca, yo sé que todo esto, porque habrá oyentes que estarán diciendo, bueno, tú lo has adelantado un poquito, bueno, Juanca, ¿por qué sabe estas cosas? Tiene que ver con algo que es, corrígeme si me equivoco, creo que se llama planeta funerario, ¿no? Pues, exacto, lo he dicho, sí, bien. Sí. Cuéntanos qué es. Cuéntanos qué es, porque además ya te voy a enredar para el futuro. Hoy es un día especial y no nos podemos extender ya mucho más, pero vas a tener que regresar. Cuéntanos qué es esto del planeta funerario. Mira, Planeta Funerario es un proyecto multidisciplinar que surge hace, pues creo que recordar que 4 años, que nace como no solo conferencias respecto a la muerte y a esto que estamos comentando esta noche, la cultura de la muerte, cómo se enfrenta allá en México, en Papúa Nueva Guinea, en India, aquí, en España, en Canarias, siendo más localistas, ¿no? No solo eso, sino además de algún modo ejercer de taller para ayudar a entender lo que la muerte significa para ellos, pero sobre todo lo que la muerte debería de significar para nosotros, ¿no? Este está siendo un año complicado porque con esto de las normativas COVID, bueno, nos ha dejado un poco con la pata coja de si se pueden organizar, si no, si con mucho nadie, multimedia, digital, bueno, nos han confundido, pero bueno, alguna cosa sí vamos a hacer. De momento sí vamos a hacer rutas en la calle para hablar de la muerte en la calle, que a lo mejor oprime menos a los que se sugestionan, pero estoy convencido de que el próximo año, ya dentro de la normalidad, podremos recuperar el proyecto en toda su plenitud como lo habíamos hecho hasta no hace tanto, ¿no? Al final es darle luz y taquígrafos a la muerte sin reírnos de ella, pero tampoco asustarnos por ella, incluso antes de conocerla, ¿no? Pues enredado quedas, ¿eh? Espero que podamos dedicar un programa. Ahora hemos hablado del pueblo de los toraja, pero hay otros muchos, como has adelantado, y creo que será muy interesante. Me ha llamado la atención, son esos contrastes que a uno siempre le salta la chispa, ¿no? Es decir, que probablemente pocas épocas como la que estamos viviendo, hemos vivido, en la que hablar de estos temas pudiera ser más conveniente. En cambio, pues bueno, ha habido más pegas que nunca. Bueno, Juanca, te agradezco mucho esta aportación, que estoy seguro que la habrán disfrutado los oyentes. Yo la he disfrutado muchísimo
y tengo ganas de más, como te he dicho. Nos escuchamos, pues eso, dentro de muy poquito y seguimos en contacto. Un abrazo enorme y feliz noche de Halloween. Un abrazo para ti, ya tengo el mapa mundi con las chinchetas colocadas para cuando quieras nos demos ese enorme viaje. Un fuerte abrazo, feliz noche. Espero que a lo largo de este programa, y no solo a lo largo de este, sino de cualquiera de los anteriores y por supuesto de los posteriores, vaya quedando clara una idea que quiero transmitir, que desde aquí queremos transmitir, y es la de que a pesar de que en una noche como la de hoy lo tradicional sea recurrir al terror, a lo macabro, a lo que provoca miedo o sustos, y a pesar de que a mí me encanta el terror, lo cierto es que en programas como este estamos mucho más predispuestos a que asociemos todos el misterio no con el terror, sino con el aprendizaje. Yo comentaba antes con Juanca Romero, que esos rituales, esas ceremonias organizadas por la etnia de los Toraja, visto desde nuestra perspectiva, era algo realmente macabro y hasta espeluznante. Sin embargo, si uno se esfuerza un poquito en empatizar, en meterse o en intentar comprender cómo funciona esa cultura, pues no es especialmente difícil comprender que todo responde a algo y que lejos de ser algo que se haga con intenciones macabras, pues es algo que si se sabe leer y que si se quiere entender es hasta bonito, ¿no? Por eso creo que ese esfuerzo que algunos llevamos haciendo para desasociar el misterio del terror, el misterio de lo que provoca miedo, aunque a veces lo provoque, pero no porque misterio y terror vayan asociados, sino porque lo desconocido, aquello que no podemos controlar, obviamente genera inquietud, pero no por nada más. Tal vez decir todo esto sea bastante incoherente, o al menos pueda parecerlo, justo antes de entrar ya en la recta final y introducir cuál va a ser el último testimonio que vamos a escuchar, porque precisamente esta última historia, al menos por lo que a la escenografía se refiere, es bastante inquietante, aunque seguro que estáis de acuerdo conmigo en que también muy interesante. La va a traer una de esas voces recurrentes, felizmente recurrentes aquí en La Última Realidad, la de un muy buen amigo que tuvimos ya en el último programa, que lo hemos tenido en otras muchas ocasiones y que ya me encargaré yo de que no deje de reincidir en sus visitas a la que sin duda alguna es su casa. Me estoy refiriendo a Santi García, sobra cualquier presentación. Él es el que nos va a traer este último testimonio y creo que lo tengo ya conectado. Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches, Chus. Bueno, en el último programa que estuviste con Verónica Cano aquí, recuerdo que dijiste que por tu profesión, que por tu condición de arqueólogo,
vivías muy cerca de todo lo que rodea la muerte. Sin embargo, el testimonio que nos vas a traer hoy, que también es en tercera persona, como el que nos traía Basim al principio del programa, es el de una persona que sí vive casi dentro de la muerte, ¿no? Muy, muy cerca, y lo que nos vas a contar es precisamente una experiencia que tiene que ver con eso. Sí, cierto. Bueno, de hecho no es que viva casi dentro de la muerte, es que vive dentro, físicamente hablando de la muerte. Estamos hablando de una mujer que llamaremos Sofía, no podemos decir su nombre real. Estamos hablando de una mujer que se dedica con otras compañeras a maquillar a cadáveres pues para presentarlos en los velatorios. Un trabajo que desde luego hay que echarle pasión y esmero, porque un mal trabajo es un recuerdo. Si ya de por sí el momento es imborrable para la familia, imagínate si la presentación de lo que queda físicamente hablando de una persona pues estuviera mal hecho. Fíjate, es curioso porque en un primer momento, y yo creo que tanto los oyentes como yo podríamos pensar, bueno, es un trabajo delicado por lo que supone tener que estar trabajando siempre junto a cadáveres, y no solo junto a ellos, sino tocándolos y manipulándolos, ¿no? Tú aludes también a esa presión adicional que supone el saber que estás en un momento delicadísimo, muy sensible de la familia, de las personas más allegadas, y que además no te puedes equivocar, ¿no? Tienes que ser eficaz. Claro, y sobre todo eficaz y rápido. Piensa que, hombre, cuando el cuerpo no sufre, me imagino que será más simple, el preparar, ¿no? Para su exposición, pero cuando el cuerpo sufre, véase un cáncer, véase un COVID, por ejemplo, pues preparar ese cuerpo. Piensa también el rigor mortis ya ha llegado, los gases empiezan a soltarse. Es complicado ya no de por sí a nivel emotivo o empático, sino a nivel de precisión, al final, a nivel de precisión a la hora de poder mostrar algo que en principio tiene que pasar totalmente desapercibido. De hecho, nadie debe de notar que sobre ese cuerpo se ha estado trabajando. Y tanto es así que es una profesión, sabemos que existe, pero nunca nos acordamos de ella, ¿no? Son personas transparentes que, como tú bien dices, hacen su trabajo y su función es pasar desapercibidas. Bueno, Santi, el caso que nos vas a traer, además de ya suficientemente peculiar por la profesión en sí, tiene un componente que bien podría cabernos en una película de terror, y que desde luego cabe en un programa especial como el de hoy. Sí, en un programa tan especial, tan interesante como Halloween, pues por eso te propuse este tema. Si ya de por sí al propio trabajo tan llamativo, vamos a llamarlo de esta forma, se le une que la persona que lo practica tiene especial gracia, tiene especial don, pues se hace una combinación perfecta para que fluyan las energías y fluyan los episodios extraños. Esta mujer, si puedo decir dónde vive en San Pedro del Pinatar, muy cerquita de la Comunidad Valenciana, de hecho. Y trabaja también puedo decir el sitio donde trabaja, en el tanatorio Rocamer, en donde, pues, de repente una noche empieza a tener en su mente, empiezan a llegarle imágenes de momentos que no son suyos, no son recuerdos suyos, y que son protagonizadas esas imágenes, esos recuerdos, por las personas que estaba ella maquillando.
Es decir, si muchas veces hemos hablado de esas personas con una sensibilidad especial que por estar en lugares o por tocar objetos han podido ver, claro, en este caso estamos hablando de una persona que sí tiene esa sensibilidad, que es el caso que nos comentas. Claro, la estamos poniendo en la boca del lobo, ¿no? Porque es como darle, digamos, el elemento más directo con la vida de esa persona, ¿no? Uh-huh. Cierto. Ella no ve, o sea, ella nunca me ha comentado que ve o que tiene esa percepción o ese don, pero sí siente, sí presiente, y sobre todo lo llamativo era eso, que de repente pues estaba teniendo visiones protagonizadas por esas mismas personas. En un principio pues ya lo relacionaba con una sugestión muy típico y normal en ese entorno, pues que te imagines a esas personas en su vida, ¿vale? Y no le daba mayor importancia que en ese, nada, lo que te acabo de decir, esos pequeños visos de sugestión. El problema viene cuando entre esas imágenes, que mientras ella está trabajando, pues empieza a percibir, ella es la protagonista. Es decir, en ciertas de esas visiones, en ciertas de esas imágenes que se le venían a la mente, pues aparece ella en algunos instantes. Y sobre su mente empezaban a recaer una serie de preguntas del estilo: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me estás haciendo? Y cuando ella empieza a percibir esas preguntas relacionadas directamente con el cuerpo que tiene delante y con el que está trabajando, es entonces cuando empieza no a preocuparse, pero sí a interesarse por esa percepción que estaba teniendo ella, ¿no? Y comienza a hablar con las compañeras de si a ellas también le estaba pasando algo parecido. Ninguna de sus compañeras tiene ese tipo de imágenes en la cabeza, pero vuelven siempre a achacarlo a su propia imaginación, a su propia sugestión. Por curiosidad, simple por curiosidad y sin buscar nada especial ni nada a cambio, a una de esas preguntas que se le aparecen en la cabeza, responde. En concreto, sucedió una noche que ella estaba pues terminando con un anciano que había fallecido por COVID. Por desgracia, ha tenido mucho trabajo en los últimos años, y al recibir esa pregunta de ¿qué hago aquí?, ella comienza a responder: ¿te ha pasado esto? ¿Has enfermado de COVID? ¿Has fallecido? Y estoy tratando tu cuerpo para que, pues te iba a decir los familiares, pero en este caso los familiares no podían ser, pues simplemente para embalsamarlo y poder hacerle un entierro digno. A partir de entonces y fíjate qué curioso, como si hubiera encendido una llama, como si hubiera encendido una luz en un túnel totalmente oscuro. Cientos de imágenes, cientos de preguntas y cientos de personas, que incluso ni siquiera ella estaba trabajando con sus cuerpos, comenzaron a venírsele de golpe a su cabeza, al interior de su cabeza, llegando incluso a pensar que ella estaba volviéndose loca. Es decir, que en una primera fase, por decirlo de algún modo, había unas visiones que ella podía interpretar bien como sugestión o llevándolo un poco más allá, como estar percibiendo pues probablemente fragmentos de la vida de esa persona, pero hay un momento en el que ella da ese paso, se atreve a interactuar, y ahí es donde comienza a recibir respuesta, ¿no? He entendido que es así. Correcto. Y a partir de ese instante es cuando prácticamente su vida se vuelve una locura.
Por lo que ella me comentaba, o la sensación que ella tenía, es, como te he puesto la imagen esa de estar en un túnel oscuro y encender una luz, todo el mundo va hacia esa luz. Es como si ella pudiera hablar con estos espíritus y ellos, como es la única persona que les responde del entorno en el que están, pues a veces incluso no quieren marchar, incluso no comprenden por qué están en ese estado, no llegan a entender que han fallecido, pues directamente comienza a hacerle cientos y cientos de preguntas, a las que ella empieza a intentar responder, pero llega un momento que de verdad estaba a punto de emprender un viaje del que nunca va a poder volver, es decir, tenía la sensación de que estaba perdiendo totalmente la razón. Y es cuando decide poner freno y ya decide pasar absolutamente de esas preguntas. Ella sigue teniendo esas preguntas, ella sigue viendo esas imágenes, esos fragmentos de recuerdos, pero decide no interactuar, decide estar ella en su trabajo sin responder a ninguna de las preguntas. Y así estuvo varios meses, además, hasta que de repente le mandan un mensaje, le dicen o le dan un mensaje. Cuidado con tu sobrina, que no salga de fiesta esta noche porque va a tener un accidente. Ella intenta avisar a su sobrina, no lo consigue, bueno, estaba trabajando, no consigue contactar con su sobrina y a media madrugada efectivamente recibe una llamada de casa y era precisamente que su sobrina había tenido un accidente de tráfico. La chica no muere, la chica simplemente pues sí que tuvo varias contusiones, el susto y bueno, todo lo relacionado con la experiencia de un accidente, pero vive y sin problemas. Pero ese episodio comienza a picarle la curiosidad y entonces ella vuelve a preguntar, porque no entiende, o sea, cómo pueden saber lo que le va a pasar o cómo pudieron saber qué le pasó a su sobrina. Y la explicación que recibe es algo así como que desde esa dimensión, o desde ese lado, desde esa perspectiva, es como si pudieran ver el pasado, el presente y el futuro en el mismo tiempo. Algo parecido a eso. Ella me comentaba que es como si yo estoy en la calle y en la calle veo lo que veo mi entorno, pero por ejemplo no puedo saber el color del siguiente coche que va a cruzar o que va a venir por el cruce y va a aparecer por la derecha. En cambio ellos es como si estuvieran en la azotea de un edificio en donde están viendo absolutamente todo el entorno de forma genérica. Por lo tanto, pueden ver y pueden percibir más cosas de las que nosotros en un momento determinado pudiéramos ver en vivo y en directo. Como hoy no podemos profundizar porque el programa, digamos, por el formato no nos lo permite, yo creo que este caso lo vamos a tener que recuperar sí o sí. Y dejándolo un poco ahí en ese estado, sí te voy a hacer una última pregunta y es ¿en qué situación se encuentra esta persona ahora? ¿Sigue interactuando? ¿Ha decidido seguir ignorándolos? ¿Cuál es la situación actual? Sigue interactuando porque, y además, aunque lo tratemos en un futuro en otro programa, ella recibió una advertencia sobre ella misma de la que no hizo caso. Le dijeron que una noche que no saliera de trabajar, o sea, que no saliera del tanatorio, que no llegara a casa, que se quedase trabajando. Ella obvió esa sensación, ese pensamiento, ese presentimiento y ella tuvo un percance. Ella tuvo un percance no por su culpa, pero tuvo un percance que estuvo a punto de costarle la vida. Sinceramente,
tanto tú como yo y también los oyentes, porque si escuchan un programa como este es porque pues, les interesan estos temas. Escuchamos muchos testimonios. A mí este me parece particularmente potente, porque tiene toda una serie de aspectos que me parecen realmente fuertes. Y yo simplemente pongo un último apunte. Cuando estabas diciendo que ella decidió ignorarlos, no sé cuál es tu experiencia, sospecho que va por el mismo camino que la mía, pero mucho me temo que cuando esa puerta se abre es para siempre, ¿verdad? Sí, por mucho que ella decidiese ignorarlos, ellos seguían en su mismo camino. Insisto, es como a alguien que tiene sed, una persona que tiene sed, le das un vaso de agua, pues de repente tienes a 200 personas que están en su misma situación. No puedes decirles que no, aunque sea tu deseo, y vas a intentar pasar olímpicamente, pero ya has abierto un canal, ya has abierto una puerta y sobre todo ya has dado ese permiso para que empiecen a interactuar contigo. Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí, pero este caso vamos a tener que recuperarlo porque tiene tantos hilos de los que tirar y me parecen tan interesantes que te emplazo ya dentro de algunos programas que lo podamos, pues eso, que podamos profundizar. Santi, mil gracias una vez más porque me dejas sorprendido. Lo consigues otra vez, ¿eh? No, te lo pongo difícil, pero tú siempre lo consigues. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo en esta noche tan mágica, tan especial. Y ya sabes lo que siempre te digo, no soy yo, sino es las personas, los testimonios que desean compartir conmigo, pues eso, sus vivencias. Desde luego que sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy de agradecer esa confianza y ojalá sepamos, al menos en parte, pues responder de algún modo o dar algo de consuelo, o no sé si es la palabra, pero bueno, por lo menos corresponder y por supuesto agradecérselo. Santi, compañero, muchas gracias, feliz noche de Halloween, lo que queda de ella, y seguro que nos escuchamos muy prontito. Igualmente, querido amigo, disfruta de la noche. Un abrazo. Muchas veces cuando llegamos al final del programa digo que no cabe añadir nada más, que es mejor no añadir nada más. Sin embargo, hoy no puedo hacerlo porque han sido tantos los amigos, los colaboradores que han querido estar presentes en este especial Halloween 2021 que no han cabido todos en el programa, y eso que ha sido un programa con una duración superior a lo habitual. Así es que además de otros muchos que tampoco han podido finalmente participar y que sin duda estarán en futuras ediciones y en otros programas, por supuesto, pues lo que os hemos dejado, lo que os hemos planteado, lo que os planteamos ahora es que puséis sobre el enlace que hay en la descripción del programa para poder disfrutar de un contenido extra también relacionado con la temática de esta noche. En concreto son 3 compañeros los que vais a poder escuchar un relato de Asís Granados titulado El libro de piel, con la voz que podréis escuchar, con la voz de Esteban Zavala, la leyenda que nos trae Jorge Barroso, la leyenda de Mariquita la Posá, y un audio muy especial en clave cine que nos trae otro amigo, Rafa Ramón, y que se titula La noche de Halloween. Como podéis ver, contenidos absolutamente relacionados también con la temática de esta noche.
Pero sí, hemos llegado al final. Os invito a que escuchéis también ese contenido extra, pero por mi parte solo tengo que agradeceros que hayáis estado con nosotros esta noche, que espero y estoy convencido habréis disfrutado al menos una pequeña parte de lo mucho que he disfrutado yo, y deciros que por supuesto dentro de muy poco volvemos a escucharnos aquí en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.